Ingeniero, buenas noches. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, vamos a iniciar. Entonces, formalmente, buenas noches para todos, bienvenidos. Tenemos 12 estudiantes, entonces vamos a dar comienzo a nuestra actividad del día de hoy, ¿vale? Entonces vamos a revisar esa actividad que habíamos programado y que pues infortunadamente esperaron lo último tiempito ahí para enviarlo, que no era lo ideal, pero bueno, vamos a irlo revisando acá porque quería ver los aportes de cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces vamos acá con el primero. Recordemos algo. ¿Cuál era el problema que nosotros íbamos a resolver? ¿Cuál era esa idea de esa base de datos? ¿Qué era lo que nosotros íbamos a hacer? El modelo de entidad y relación de una base de datos del control de notas. Del control de notas. Listo. Entonces el primero que está aquí. El primero que está aquí es el modelo de entidad-relación. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo de entidad-relación y un diagrama de entidad-relación? Pregunta de Que parcial. uno es con figuras y el otro pues ya es con cuadros y ordenado y declarando qué tipo de dato es, o sea, uno es más esquemático y el otro es más cuadros. Uno es lógico y el otro es físico, ¿cierto? Uno es Bueno, una sí. abstracción de la realidad y el otro es cómo va a quedar nuestra base de datos. Entonces, esas diferencias las tenemos que tener muy claras. Cuando yo les hablo entonces de un modelo de entidad de relaciones, cuando veo las tablas y su relación entre ellas, su cardinalidad. Y un diagrama de entidad de relaciones, cómo traemos esa información del mundo real a través de un diagrama. Entonces, en el primer ejemplo que tenemos aquí en pantalla, que nos presenta Erika, tenemos nuestro modelo de entidad de relación. Listo, entonces vamos a ver acá. Erika nos plantea lo siguiente. Erika nos plantea, a ver, 2, 4, 5 entidades o 5 tablas para este caso. ¿Listo? Tenemos la tabla carrera, la tabla semestre, la tabla asignatura, la tabla notas y la tabla estudiante. ¿Listo? Entonces nos dice acá que carrera va a tener una relación de 1 a muchos a estudiante. O sea, una carrera tiene uno o muchos estudiantes. ¿Válido? Con semestre, ¿una carrera tiene uno o muchos semestres? Sí, válido. ¿Un semestre tiene una o muchas asignaturas? Sí. Y una asignatura tiene una o muchas notas. Bueno, hasta el momento es válido. Listo. De los participantes, la sección de Erika. ¿Qué consideran con respecto al modelo? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Le cambiaría algo? ¿Le modificaría algo? ¿Le agregarían algo? ¿Nada? Buenas. Pues profe, yo digo Buenas que ella lo noches. pensó así, pues como dijo el profe que cada uno tenía su... Ah, o sea, solo porque ella lo presentó así está bien. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Yo agregaría, bueno, metería una sola entidad lo que es asignatura y semestre. Lo haría de esa manera. ¿Usted Ya colocaría fusionaría semestre. estas dos? Sí, señor. Asignatura, bueno, semestre como más como una entidad y asignatura ya sería como más como un atributo. Bueno, desde mi punto de vista. Ok. No sé. No, no hay problema. Erika, ¿qué opinas de la opinión de tu compañero? ¿Estás de acuerdo o te mantienes en la opción de que deben ser dos entidades por separado? Me mantengo como está. Listo. Entonces, ojo, aquí hay algo que debemos tener en cuenta. A pesar de que cada modelo de entidad de relación siempre van a ser diferentes, pues yo debo tener en cuenta algo y debo estar en la capacidad de tener ese criterio
de opinar al respecto de un modelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo diría, la primera corrección que yo le haría a Erika en este caso sería, por ejemplo, lo siguiente. Resulta que para yo hacer una relación de uno a muchos, yo debo tener en cuenta la llave primaria y la llave foránea. En esta tabla, por ejemplo, no identifico la llave foránea, ¿sí? Que debería existir aquí. O sea, la llave foránea debería ser un campo que se llame ID carrera, que no lo veo, para hacer la relación. Debería estar en estudiante el mismo de ID carrera, ¿no? Exacto. Entonces, mire que sí, no estoy diciendo en ese momento que esté mal, sino son opciones de mejora, ¿vale? Entonces, no quiere decir que porque en la clase se dijo, no, es que cada modelo va a ser diferente. Obviamente todos tienen que ser diferentes. Yo encuentro dos modelos y anulo los dos, a pesar de que el ejercicio sea el mismo, ¿listo? Pero entonces yo debo ir revisando, debo ir mirando que a pesar de que cada modelo es diferente, que cada modelo de entidad relación, desde que cada diagrama de entidad relación es diferente, debemos, ¿cómo se llama? Debemos tener el criterio de poder opinar, de poder decir, mire, aquí falta esto, aquí viene más, ¿sí? Por ejemplo, para mí, para Edison Caicedo, no sé. Dije, pero ahí, por ejemplo, en carrera tiene el varchar de nombre, pues ahí lo podría colocar, ¿no? ¿Cómo así? Sí, mira, en estudiante tiene nombre y abajo al pie de carrera también tiene nombre. O sea, tal vez le puso mal fue la llave foránea, ¿no? Pero es que este nombre de acá es nombre del estudiante y este nombre es de la carrera. A lo que yo me refiero es lo siguiente, espérenme un segundito. Pues, profe, de pronto lo que decíamos en la clase, que estudiantes por asignatura, entonces sería estudiantes por carrera y eso. Sacar como una tabla que reúna los datos y minimizar un poco esas tablas. Algo así debería ir la relación. Bueno, no code, ID, ¿cierto? ¿Por qué? Porque recuerden que yo necesito replicar ese campo que va a permitir. O sea, hagan de cuenta, espera, a ver, por acá, dijo, tomo ejemplo. Todos están viendo en este momento la pantalla. Ya nos pasamos por acá. Para ver, a ver si... Listo. Esto es una llave cualquiera que utilizamos para nuestros hogares y demás. Hagan de cuenta que esta llave es la llave primaria. ¿A dónde debe ir la llave primaria? A una cerradura, ¿sí? Entonces, cuando la llave, esta llavecita que tengo acá, ingresa a la cerradura, pues me va a permitir ingresar, ¿sí? Entonces, yo tengo que indicarle ¿cómo se llama? A mi llave primaria, en este caso acá, donde está lo que veníamos trabajando acá. Yo tengo que indicarle aquí a mi llave primaria, que sería ID carrera, le tengo que indicar que debe contactarse o debe conectarse con el campo de la otra llave, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo podría decir, bueno, sugerencia para Erika, modifiquemos acá porque nos faltó el campo, ¿sí? Listo. Nos decía un compañero, bueno, yo fusionaría asignatura y semestre. Yo podría fusionarlo de la siguiente forma. Yo diría, bueno, la tabla asignatura, ¿cierto? La tabla asignatura, le agrego un campo que se llame semestre. Pero ¿qué pasa? Si yo necesito tener, vamos a ver qué datos tiene aquí semestre. Tiene carrera, tiene asignatura y tiene el semestre como tal. Puede ser la opción que nos da el compañero de convertirlo en un ID. ¿Qué es lo que pasa con el ID? Que puede generar confusión analizándolo con el número de créditos que maneja la asignatura. Puede, ¿cierto? Puede mirar. Incluso
Alguno más osado podría decir qué notas va dentro de la asignatura. Y entonces yo coloco nota, nota 1, nota 2 o nota definitiva y no habría ningún problema. Y es posible, ¿sí? Vuelvo y digo, lo que depende aquí es, primero, la idea que yo tenga de eso. Segundo, cómo optimizar recursos. Porque, ¿qué pasa? Vamos a suponer ya pensando en consultas. Resulta que si yo ya voy a pensar en consultas cuando estemos trabajando con bases de datos y quiero hacer una consulta multitabla, el programa debería hacer esto. Llega de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Eso demora mucho. Más fácil sería, por ejemplo, llegar solo de aquí hasta aquí y aquí. ¿Cierto? Entonces, debemos tener muy presente eso, ya hablando en cuestión de optimización de recursos y demás. ¿Sí? Pero si es necesario, obligatorio, que mi base de datos contenga esto, no tendríamos inconvenientes. ¿Listo? Vamos a mirar otro por acá. Entonces, acá tenemos, ¿quién lo presenta? Este presenta, creo que también Erika. Erika, ¿tú presentas también este? Ingeniero, lo que pasa es que yo hice los dos, hice el diagrama y la relación entidad. Perfecto. Muy bien, no hay problema. Listo. Entonces, vamos a mirar acá nuestro diagrama entidad-relación. Entonces, aquí en el diagrama entidad-relación dice que hay una entidad que se llama estudiantes. Esa entidad estudiantes va a tener los atributos de ID estudiante, nombre 1 y 2, apellido 1 y 2, teléfono. Listo. Erika dice que no necesita más datos de los estudiantes. El estudiante cursa una carrera. Bien. Esa carrera va a tener un nombre, va a tener un ID carrera, o sea, el identificador de la carrera, va a tener un código y un semestre. Erika, cuéntanos ahí, ¿qué diferencia hay entre el ID carrera y el código de la carrera? Ingeniero, Es lo mismo, ¿no? sí, Dime, Erika. el ID y el código es el mismo. Ah, listo. Entonces miremos acá, por ejemplo. No, yo pensé que de pronto lo habías planteado de otra forma. Pero es válido, listo. Nos equivocamos ahí, bueno, se nos fue ahí. Estamos duplicando un dato. Lo que hacemos es borrarlo y eliminar ese dato porque no sería necesario. ¿Qué sé yo? De pronto yo quiero hacer una organización y yo declaro el código de la carrera como autonumérico y el ID de la carrera, ese código que da la universidad. ¿Cierto? Podría ser también. Listo, continuamos acá. La carrera tiene uno o muchos semestres, ¿listo? Y este semestre va a estar compuesto por los atributos ID semestre, ID asignatura, ID carrera y el nombre del semestre, ¿sí? Aquí en este caso, cuando yo veo ese semestre, ¿qué dato pondrías ahí en semestre, Erika? El número de créditos que tiene el semestre. El número de créditos que tiene el semestre. Sí. Aunque yo lo podría refutar en el sentido de que semestre, ¿sí? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Eh, el... Ay, caramba. La cantidad de créditos de un semestre normalmente no es relevante. Normalmente. Sí, normalmente. Entonces, ahí puede cobrar fuerza la tesis del compañero que decía, bueno, dentro de la asignatura coloquemos un campo que se llame semestre, y entonces yo voy a colocarle semestre 1, semestre 2, semestre 3, semestre 4, semestre 5. Y es válido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y aquí es donde considero refutar la teoría del compañero y apoyar a Erika. Resulta que una carrera tiene muchas asignaturas, ¿cierto? Y una asignatura puede ser dictada o impartida en muchas carreras.
¿Sí? No sé si esta sea la idea de Erika. Esa tabla o esa entidad semestre me ayuda a mí a quebrantar, a romper esa relación muchos a muchos entre carrera y asignatura. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos desvirtuando lo que nos decía el compañero de que él eliminaría esa tabla semestre, ¿cierto? Porque si lo revisamos directamente, yo lo que les digo, una asignatura tiene muchas carreras, es vista en muchas carreras, pero una carrera puede tener una o muchas asignaturas. ¿Sí? Entonces sería una relación de muchos a muchos. Inglés es un ejemplo. Bases de datos es un ejemplo en el caso de que bases de datos se ve en tecnología e ingeniería. Proyecto integrador se ve, creo que en todas las carreras. ¿Qué otra sí que recuerde? Transversal. La parte de cálculo, de álgebra. La de adaptación al medio universitario, esa primera lúdica. Las lúdicas como lo de deportes, música, idioma extranjero. Todos son de diferentes carreras. Entonces, miren que ahí, miren aquí cómo ya entra nuestra discusión, nuestra sana discusión en ese caso, para que lo vayamos teniendo presente. ¿Listo? El por qué yo coloco algo. Entonces, ¿sí? Aquí, ¿qué sugeriría yo? Borrar este semestre, borrar este atributo. Porque no es que nos ofrezca mucha relación, mucha información. Una asignatura va a tener una o muchas notas, ¿sí? La asignatura tiene un código de la asignatura, un nombre 2, puede ser el complemento, y los créditos. Aquí sí es obligatorio. No sé si a ese nombre 2 sería como el prerequisito, Erika. El nombre del docente, de quien dicta la... Ah, ok, qué pena. Claro, el nombre del docente, el titular de esa asignatura. Ahí yo podría hacer también una crítica, ¿sí? ¿En qué sentido? Hay una asignatura que en este momento da el ejemplo puntual para eso y se llama Gestión de Proyectos en TI. Gestión de proyectos es una asignatura noveno semestre, la imparte la ingeniera Marisol Monroy y la imparte el ingeniero Edison Caicedo. Entonces, ahí con ese caso tendríamos un inconveniente, porque tenemos ¿cómo se llama? Dos asignaturas que son la misma, pero con diferentes docentes. ¿Cómo yo podría solucionar ese impasse ahí? Uno, como las asignaturas son diferentes, agregar un grupo, agregar un campo que se llame grupo. Entonces, un campo que se llame diurno, nocturno, o diurno A, diurno B, diurno C, ¿sí? Y entonces yo digo, listo, la asignatura que se llama Gestión de Proyectos de TI, el grupo diurno, el docente es Edison Caicedo. Pero la asignatura que se llama Gestión de Proyectos de TI, nocturno, la docente es Marisol Monroy. ¿Sí? Entonces, para que lo vamos teniendo en cuenta, miren que ese aspecto en ningún momento lo abordamos en la clase anterior. Los grupos, ¿sí? Tenemos grupos de semestres donde hay diurno A y B y nocturno, o hay diurno y nocturno. No solo en el caso como ustedes son, digamos, un grupo que viene solito, o sea, solo hay nocturno. Sí, en este momento no podríamos decir que ustedes se pueden pasar para el grupo diurno. ¿Listo? Un ejemplo ahí en ese caso. Bueno, notas, hay de asignatura, el semestre, las notas y hay de estudiante. ¿Listo? Entonces miren que ya va tomando forma, ya vamos mirando eso, vamos mirando cómo se puede trabajar y demás. Vamos con este de quién es, me colaboran por favor. Es mío, ingeniero. Su nombre, por favor. Brian Ecien Gómez, Caro. Listo, Brian, buenas noches. Entonces vamos a mirar el diagrama entidad-relación de Brian. Entonces Brian nos dice acá, tiene una entidad estudiante la cual tiene los atributos DI, creo que debe ser documento de identidad. Bueno, no, vamos a seguirlo y vamos a hacer el mismo ejercicio que con Erika. Listo, documento de identidad, TICC, cédula ciudadanía, tarjeta de identidad, ok. También tiene un ID que se llama carrera, semestre, apellidos, que es un atributo
multivalorado y se desprende de dos atributos simples. Nombres también. Entonces, un estudiante estudia asignaturas, una o muchas asignaturas. Tiene un código, un número de horas, un semestre de asignatura y un nombre de la asignatura. La asignatura es enseñada por un docente, o muchas asignaturas son enseñadas por un docente, el cual va a tener un nombre, un apellido, una asignatura. ¿Listo? Y el docente da una nota o muchas notas. A excepción de Brian, consideran que este diagrama está bien, está mal, se cambiarían, le modificarían, le agregarían. ¿Nadie? Bueno. Buenas. Esto parece una sesión de espiritismo. Entonces, con respecto al diagrama de Brian, ¿dónde está por acá? ¿Qué opinan? Profe, yo al campo, a la entidad docente, le agregaría un campo con la cédula del docente. Y en estudiante en docente también le agregaría campo del correo institucional. Válido. Brian, ¿está de acuerdo con la sugerencia que hace el compañero? Sí, señor. Listo. ¿Alguien considera que el modelo de Brian está mal? ¿O está bien? ¿O están de acuerdo con Brian? Me parece que está bien. Ok. Para mí, medianamente está mal. Y les voy a decir por qué. Resulta que observemos esto, lo que les estoy subrayando. ¿Por qué creen que estoy subrayando esos atributos? Porque se repiten. Porque se repiten. Se están duplicando, hay duplicidad de datos en la base de datos. Y eso no es bueno, no es correcto. Una base de datos se crea para evitar duplicidad, para agilizar las consultas y demás. Entonces, mire que yo estoy viendo en la entidad estudiante la carrera a la cual está estudiando el estudiante. ¿Qué es lógico? Claro. El semestre, claro. Pero entonces, venga, si yo tengo carrera, semestre, asignatura, ¿por qué no creamos una entidad que me abarque esos datos para evitar repetirlos? Entonces, ¿qué pasa? Como acá tengo mi entidad asignatura, pues este señor de acá, eliminémoslo, no lo necesitamos porque hay una relación que me permite utilizar los datos de acá a ese. Carrera. Yo pasaría este de carrera aquí, ¿cierto? Como atributo, haciendo lo inverso a lo que nos plantea ahorita Erika, ¿cierto? O puedo crear otra entidad como lo tenía la compañera Erika para eso, ¿sí? Entonces miren aquí, por ejemplo, cómo nosotros vamos adelantando esas cositas. ¿Qué otra opción yo le podría hacer de observación aquí en este caso? Nota, me lo están tomando como una entidad sin atributos. Y eso no se puede permitir. Ojo con eso. Eso no se puede permitir. Porque, ¿qué información yo le voy a ingresar a esa entidad?
Ninguna porque no le estoy habilitando el espacio para poder trabajar en eso. ¿Listo? Para que lo vayamos revisando y le damos, perdón, lo vayamos teniendo presente. Listo. Continuamos por acá con el siguiente. A ver. Ingeniero, qué pena, una pregunta. Señor. Ese ya sería como un ciclo entre todos, o sea, de que termina, digamos, se nota y tiene que generar un ciclo a una entidad. ¿Cómo hace un ciclo? No entiendo. Es que como el ingeniero dijo que no se puede quedar solo la entidad o tocarle atributos solo a esa entidad, o sea, para que no sé cómo si para Los explicarle bien. atributos podrían ser porcentajes de cada nota, cuántas notas, ¿no? ¿Válido? ¿De qué materia? Lo que pasa es que vamos a imaginarnos esto. Haga de cuenta, este es el lugar donde usted va a insertar información, ¿cierto? Si yo le digo a usted, este es el lugar que va a insertar información. Ese es el lugar físico. Hagan de cuenta que es un cajón. Entonces, recuerden que los closets, los armarios, los chifonieres, que por ahí llaman, el cajón está y usted entonces tiene como una estructura ahí donde inserta el cajón. Pero usted no puede guardar información en ese espacio de cajón si no tiene el cajón, si no tiene el artefacto que le permite guardar eso ahí, porque se va a caer o va a pasar al otro cajón. Así está pasando acá en este momento. Yo tengo el espacio del closet, pero no tengo el cajón para guardar eso, o los cajones, que es lo que va a pasar acá. ¿Listo? Para hacerme entender. Yo no puedo crear una entidad sin ningún atributo. Y si yo creo una entidad con un solo atributo, es una entidad débil, que no nos va a servir. Entonces, cuando una entidad es débil, yo lo que busco es o convertirla en fuerte, suena chistoso, pero digamos que es medianamente acertado, convertirla en fuerte o viene el o, no la convierto en fuerte, sino lo que hago es eliminarla y que esa entidad se me convierta en un atributo de una tabla cualquiera, de una tabla o de una entidad que yo considere necesaria, ¿sí? O sea, esas son las evaluaciones que nosotros hacemos como administradores de una base de datos. ¿Listo? Para que lo vayamos teniendo en cuenta. ¿Qué les digo yo? ¿Qué les digo yo? ¿Cómo se llama? Al respecto de esta información. No quiere decir que, por ejemplo, qué sé yo, como le estoy diciendo en ese momento a Brian, ¿cierto? De la información que le estoy compartiendo, no quiere decir que, ¿cómo se llama? Que esté mal. Miramos por acá. Aquí hay un mensaje. No sé, no entiendo ese logo, si es que está llorando. Marlon, no, qué, pero bueno, vamos a continuar por acá. Es un emoji de cansancio. ¿Está cansado? ¿Pero de qué? Estas clases cansan, hoy en el día, todo el día son las clases. No, trabajando todo el día y en la noche clases. Bueno, ¿dónde íbamos por acá? Estamos en este. ¿Listo? Entonces, listo. Continuamos con el diagrama de Brian. Tengamos en cuenta que las correcciones que están haciendo acá es para mejorar y demás. ¿Sí? Vuelvo y le digo, en este caso yo puedo decir, puede que haya una forma de comprobar que esté bien a nivel de ejecución y demás, ¿sí? Válido. Pero entonces, pues debemos irlo teniendo presente y demás para ir mejorando nuestros esquemas. Bueno, vamos a continuar por acá. Ah, caramba. Estamos en el siguiente. Listo, este es este diagrama aquí lo presenta. Profe, ese es mío. Juan, este es Juan Carlos. Listo, Juan. Entonces, Juan nos plantea en nuestro diagrama de entidad relación el siguiente. Estudiante B, materias.
Las materias son impartidas por un profesor y un profesor da notas. Wow, está como muy similar al anterior. ¿Ustedes lo ven similar o soy yo el único que lo veo similar? Pues como un poquito, profe. Pero en este caso los profesores tienen más atributos y eso, Lo que cambian pero son los atributos. la misma lógica. Exacto, yo podría decir que la misma lógica. Ojo, voy a inferir. Estoy infiriendo porque no tengo certeza y en este momento no puedo argumentar eso. Pero a partir de esto yo podría inferir que uno de los dos se copió. Inferir, estoy infiriendo, haciendo una aseveración, haciendo una afirmación que en este momento no tengo cómo comprobarlo. Ingeniero, lo que pasa es que entendieron el tema de la misma manera. Profe, ahí no hay copia de ninguna manera. Por lo menos de mi parte no hay copia. No puedo afirmar, porque es que al afirmar, lo que yo estaría haciendo sería, eso se le llama en términos legales, eso es, ay caramba, ¿cómo es que se llama esto? Eso es injuria o calumnia, ¿cierto? Que estoy afirmando algo de lo que no tengo. Pero ojo con eso cuando ya pasen en los trabajos y demás. ¿Listo? Pero si se da cuenta, ingeniero, que hay una diferencia que notas ya deja... Tiene un atributo. Sí. Exacto. Eso lo puede estar salvando, ¿sí? No, profe, por ejemplo, yo partí de lo que hicimos la clase pasada. Sí. De ahí partí para hacer mi diagrama. Ok. No, por eso le estoy diciendo, o sea, puede que no exista nada de eso. Yo no estoy diciendo lo contrario ni nada. Pero entonces tengamos en cuenta eso. Por eso yo les decía y les devolví aquí el ejercicio porque si ustedes lo miran, tienen cierta similitud. Cierta. No voy a afirmar porque no puedo decir que es igual. ¿Listo? Entonces vayamos revisando eso. Bueno, continuamos por acá. Bueno, las críticas constructivas a esto. Ojo que nosotros cuando declaramos nuestros campos o nuestros atributos no pueden tener espacios. Entonces ahí sería apellido 2 todo pegadito, apellido 1 todo pegadito. ¿Sí? ¿Que estamos fallando a nuestras reglas gramaticales del idioma español? Sí. Pero es que estamos aquí trabajando con la sintaxis propia de SQL. ¿Listo? Otra recomendación. Miren que ustedes ven código en estudiante, código en materia, código en profesor. Cuando yo voy a hacer una consulta multitablas, voy a tener inconveniente porque tengo 3 que se llaman códigos. ¿Sí? Entonces, pero son diferentes, profe. En este momento para mí son iguales. Diferente sería, por ejemplo, que yo diga código-estudiante, código-materia, código-profesor. Porque así, lo digo por experiencia, porque así cuando yo voy a conectar una base de datos con una aplicación y voy a hacer de pronto un procedimiento almacenado, que es algo que se utiliza mucho, me va a generar información errónea al hacer la consulta. Entonces, preferiblemente, juguemos con eso. C estudiante o código E, código M, código P. ¿Sí? Algo así Listo, como profe. dice notas. No, perdón, en notas dices calificaciones. Y por ejemplo, ahí ese da nos faltó el rombo. ¿Cierto? Nos faltó el rombo para mostrar. Listo, vamos con este. Este es de... Profe, ese es mío. Pero cometí el mismo error de código. Listo, vamos a mirar a ver entonces. Juan nos dice, estudiante, la entidad de estudiante, perdón, Diego. Diego tiene la entidad de estudiante
con los atributos. inscribe Email. Señor. el estudiante, yo hice, pues como lo vimos en clase, como un Sí. estudiante puede ver muchas asignaturas y muchas asignaturas pueden ser vistas por un estudiante, pues hice como la separación que hacíamos en la clase, estudiantes por asignatura, Ok. para dejar los códigos. Ok, vale. Listo. Un estudiante inscribe asignaturas. Bueno, el estudiante tiene un correo electrónico, un código, un nombre, que es un atributo multivalorado, donde tiene apellidos y nombres. Una asignatura tiene un código, un nombre, un número de semestre y un programa. Esta asignatura genera notas. Y aquí también dividió como esa relación de muchos a muchos, considero yo, entre asignatura y notas. ¿Por qué? ¿Por qué Notas planteó esa por relación ahí? ¿Por qué rompió esa relación así de muchos a muchos? ¿Por qué consideraba que era de muchos a muchos? Porque digamos que una asignatura puede generar muchas notas. Sí. No sé, pero pues no sé cómo lo pensé esta tarde. Y muchas notas. Es que aquí yo puedo decir que no aplica esa relación de muchos a muchos. Ok, sí. ¿Por qué no aplicaría? ¿Por qué no aplicaría? Va la explicación. Porque resulta que a pesar de que yo a todos los estudiantes les ponga uno hoy por la actividad, cada estudiante tiene su nota diferente. ¿Sí? O sea, la nota se va a ir anclada al estudiante, o sea, el código de ustedes en la planilla va a ir anclada a la nota. ¿Sí? Porque vamos a sacar muchas notas en esta asignatura. Pero en la otra asignatura puede que también les vaya muy bien y también saquen uno. Pero no tienen nada de relación. Caso contrario con las asignaturas que yo veo. Porque yo en este momento sí asisto a diferentes asignaturas como estudiante. Imparto diferentes asignaturas como un docente. Pero estas asignaturas también las puede dar otra persona. ¿Listo? Para que lo vayamos haciendo. Para mí estas notas aquí no iría una relación de muchos a muchos, solo apenas una relación de uno a muchos, porque una asignatura tiene muchas notas. La asignatura bases de datos tiene muchas notas. La asignatura proyecto integrador tiene tantas notas. La asignatura matemáticas discreta tiene tantas notas. Y no hay ningún problema. ¿Vale? Listo. Este ya lo había visto. También. Listo. Este ¿de quién es? Debe ser de Es el mío, profe. ¿Me recuerdas tu nombre? Jessica. Jessica, sí. Ya normalmente las mujeres son más organizadas en toda la parte del desarrollo. Bueno, vamos a mirar acá. Estudiante tiene un atributo multivalorado que es apellido, con dos atributos sencillos o simples. Tiene un atributo código, un atributo teléfono, un atributo nombre multivalorado con dos. Ay, que se me va a descargar el equipo. Listo. Bueno, dirección, multivalorado también, número, calle, correo y demás. El estudiante tiene... bueno, aquí entraría, digamos, como esa discusión que estábamos haciendo con ¿cómo se llama? Con Juan. Y es que, por ejemplo, Jessica lo que nos dice es que una carrera tiene muchos estudiantes. Pero, no, qué pena, no he dicho nada. No. Bueno, aunque se puede presentar el caso, pero normalmente es muy difícil que un estudiante esté paralelamente en dos carreras. Sí, es un poco difícil. De presentarse se puede presentar, pero pues... No, la estaba interpretando mal, no, ahí tiene razón. Entonces, una carrera tiene muchos estudiantes, listo, válido. Esa carrera va a tener semestre, va a tener asignatura y va a tener un código de estudiante. Una carrera tiene muchas asignaturas. Sí, y una asignatura tiene un código,
un nombre, un número de créditos y un docente. Sí, válido. Podría ser. Miremos por acá el siguiente. ¿Este de quién es? Creo que también es de una señorita. El nombre. Vanessa Galindo. Ok, Vanessa. Entonces vamos a mirar el de Vanessa. Vanessa nos dice. Bueno, Vanessa no hizo el diagrama de entidad-relación, sino el modelo de entidad-relación. Ay, mira, aquí abajo decía Vanessa, sí. Bueno, entonces dice, docente, tienen un ID docente, nombre 2, apellido 1, apellido 2, título, correo, teléfono. La asignatura tiene código, nombre, créditos, DI debe ser, docente, un documento de identificación docente, bueno, semestre, programa, la matrícula, qué tal, el alumno y las notas. ¿Qué nos faltó ahí? Esa cardinalidad de decir que es de uno a muchos, ¿cierto? Ahí lo que me están dando a entender y por lógica yo lo sacaría en el sentido de que un docente tiene muchas o imparte muchas asignaturas, una asignatura tiene muchas matrículas, nosotros nunca habíamos pensado en eso de matrícula, en ninguno de los ejercicios anteriores ni en clase hemos pensado en matrícula. Pero voy a mirar cómo plantearla. Bueno, estudiante, notas. Bueno, tendríamos que hacer algunas mejoras y demás a ese modelo. Porque recordemos algo, y eso sí comparo, me disculpan, comparo con el primero, con el de Erika, porque nosotros en estos diagramas debemos especificar los tipos de campos. Entonces, que si es varchar, que si es entero y demás. Obviamente ustedes hasta el momento están comenzando, pero hay algo que me agrada. Vamos a mirar otros y ya les digo por qué, a ver si... no. Bueno, este Heidi ya está mucho más organizadito. Este así por encimita, nos faltó relaciones entre las tablas. Este tiene acá, bueno, utilizo como unas flechitas. Es que estoy buscando a ver si alguien... Wow, este ya es... Uy, ya utilizó algo más medianamente técnico, pero... Listo, creo que nadie está cometiendo el error que vi en otros grupos. Y ya les voy a indicar qué error. Ingeniero, tengo una pregunta. ¿No existe una aplicación para crear esos modelos? Claro que sí, pero todavía no la vamos a ver. ¿Listo? Todavía no la vamos a ver, porque resulta que nosotros editamos primero, ¿cómo se llama? Primero tomar bien esa lógica y ya después con la lógica y con los ejercicios que vamos haciendo nos sirve. Listo. Me puse a mirar esos modelos así porque es que quería evidenciar si no cometían un error que he evidenciado en otros semestres. Y es el siguiente. Resulta que ustedes crean su tabla estudiante. Y cuando pasamos de un diagrama entidad-relación, o sea, cuando ustedes hacen esto, usted tiene aquí su entidad con un atributo acá, entonces usted dice atributo multivalorado, nombres, ¿cierto? Y este nombre sale primer nombre, segundo nombre.
Entonces, ¿qué pasaba? En las tablas iban y me hacían lo siguiente, estudiante, se me escribían, al convertirlo en modelo de entidad-relación, nombres, primer nombre, segundo nombre. Entonces, ¿qué pasa? Al traducirlo, al pasarlo a un gestor de base de datos, estos son 3 campos diferentes. Y entonces me argumentaban que como aquí yo tenía un atributo multivalorado y de ese se dependen 2 atributos simples, entonces tendría que generar los 3. No. Ojo, porque este es un nivel de abstracción y este ya es un nivel físico, yo voy a trabajar la base de datos. Entonces, estaba revisando y ninguno hasta el momento presentaba ese problema, que eso es bueno, ¿sí? O sea, no estamos fallando en esa parte ahí de lo que vamos trabajando, ¿vale? Digamos que eso me agrada. Eso que no borro. Okay. Listo, eso me agrada, me deja tranquilo que vamos mejorando en eso, o sea, no hay ese problema con respecto a la interpretación de los diagramas. Listo. ¿Dónde vamos por acá? Bueno, entonces vamos a hablar por acá de lo que quedamos el día lunes. Y son esas reglas de cardinalidad. Vamos a mirar qué nos dice esas reglas de cardinalidad. Entonces nos dice, la regla número 1. Regla número 1. Si 2 tablas tienen una interrelación de 1 a 1, entonces el campo clave de una de las tablas debe aparecer en la otra tabla. Que eso era lo que veníamos hablando ahorita, ¿cierto? La primera corrección que yo hice. Regla número 2. Si 2 tablas tienen una interrelación de 1 a muchos, entonces el campo clave de la tabla 1 debe aparecer en el campo de la clave de la tabla del muchos, ¿sí? En la relación muchos o en la tabla que va con la relación muchos o con la cardinalidad muchos, debe estar ese campo. Y ese lo vamos a conocer como una llave foránea. Regla número 3. Si 2 tablas tienen una relación de muchos a muchos, entonces debe crearse una tabla que contenga los campos claves de las 2 tablas. Sí, que eso era lo que estábamos haciendo ahorita y que algunos de ustedes ya implementaron correctamente. Listo, entonces tenemos acá algunos ejemplos. Un departamento tiene muchos empleados, pero un supervisor solo puede supervisar un departamento es solo supervisado por un supervisor. ¿Sí? Un supervisor va a tener a cargo muchos empleados, ¿cierto? Y podríamos decir también que un alumno cursa asignaturas, o las asignaturas son cursadas por el alumno o por el estudiante, ¿sí? Aunque la palabra alumno no es que sea muy idónea para utilizarla en esto. Normalmente es estudiante, educando y demás, porque alumno es como de alumbrar. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Bueno, entonces vamos a mirar algo acá para complementar eso que venimos haciendo y son esas, ¿cómo se llama eso? Esas normas que nosotros debemos tener presente para trabajar. ¿Listo? Entonces, los rectángulos nos representan un conjunto de entidades, una entidad como tal. Las elipses nos van a representar los atributos. Los rombos nos representan relaciones entre esas entidades. Las líneas son los atributos con sus respectivas entidades. Tenemos elipses dobles que representan atributos multivalorados, elipses continuas que representan atributos derivados. Listo, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Ese derivados, y creo que eso no se los indiqué en la clase anterior. Entonces, cuando yo tengo acá, este es mi atributo multivalorado, y si va a mostrar un atributo aquí, para sacar ese atributo yo tengo que colocarlo en línea punteada, ¿listo? Para que corrijamos eso ahí. Ese atributo derivado se coloca entre línea punteada para que logremos identificar eso.
Las líneas dobles indican participación total de una entidad en un conjunto de relaciones y los rectángulos dobles representan un conjunto de... Uy, aquí nos quedó cortada esta partecita. Bueno, vamos a mirar qué es. Entonces, básicamente esos rectángulos dobles lo que van a indicar es un conjunto de entidades débiles, entidades débiles. ¿Listo? Que una entidad débil es aquella que tiene solo un atributo y nosotros no podemos dejar una entidad con un solo atributo porque no nos serviría ni sola ni con un atributo mínimo para que funcione, para que haya una correcta utilización sería que tenga 2 o más atributos. ¿Listo? Entonces acá tenemos otro ejemplo de cómo trabajar con diagramas entidad-relación. Entonces, un diagrama entidad-relación acá, un ejemplo de un cliente y una cuenta, que ya lo creo que lo veíamos en la clase anterior, donde el cliente va a tener un código, un nombre, perdón, una dirección, un teléfono, ¿cierto? Y él tiene una o muchas cuentas. ¿Una cuenta puede ser tenida por una o muchas personas? No creo. En teoría sí. No es muy común, pero hay cuentas que yo puedo abrir con una persona donde entonces los dos firmamos y, por ejemplo, para retirar el dinero los dos debemos estar presentes, ¿sí? Se hace mucho en las sociedades. Cuando yo monto un negocio o algo, lo ideal es hacer eso, para que pronto uno solo no tenga acceso a ese dinero y pase lo que suele pasar en Colombia, ¿sí? Entonces, pero son casos muy aislados, pero se pueden presentar. Listo. Chicos, dudas, preguntas, inquietudes al respecto con esta parte del diagrama. Dudas todavía las hay muchísimas. ¿Por qué? Porque es que estamos comenzando a trabajar, estamos revisando todo lo que se viene en bases de datos. Estamos cambiando de chip y debemos empezar a dejar de pensar en como veníamos pensando y en asumir otro tipo de pensamiento mucho más crítico. ¿Listo? Entonces, ¿hay dudas, preguntas, inquietudes de los participantes? Ninguna. Entonces, ¿puedo preguntar yo? Estamos buscando dudas ya. Estamos procesando dudas. Espere. Ya, ingeniero, procesamos. Lo escucho, Marlon. ¿Qué dudas, preguntas, inquietudes tiene? Profe, un atributo débil sería como en el ejemplo que hicieron los compañeros notas. Una entidad débil. Eso, entidad débil. Sí, ¿Verdad? porque solo tiene un atributo. No nos sirve. Y si tiene más de 2 ya no sería entidad débil. Con 2 o más ya no sería débil. Ah, listo. Ya está fortalecido. Profe, y si una entidad está, digamos, sobrecargada, tiene demasiados métodos, atributos, perdón, ¿ahí qué pasa? Voy a responderle de dos formas, porque es muy buena la pregunta. ¿Cierto? Voy a responderle de dos formas. Dijo, ¿cuál prefiere, la grosera o no? No, mentiras, no. Las dos formas, ¿en qué sentido? No existe un límite, para los atributos de ¿cómo se llama? De las entidades. ¿Sí? Yo puedo crear fácilmente una entidad con 180 atributos y no va a estar mal. ¿Dónde uno evidencia eso? Por ejemplo, para las aulas virtuales, hay entidades que tienen muchísimos, y se las voy a mostrar. Permítanme, acá les muestro para que lo tengan presente. Vamos a encender aquí rápido nuestro servidor. Entonces, digamos que, o sea, la respuesta a ese caso mientras carga sería que no hay un límite. O sea, no habría una entidad sobrecargada.
¿sí? O sea, puede tener 500 atributos y no estaría sobrecargada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mostrárselos acá, lo que yo les digo desde la parte web. 127, acá. Les voy a mostrar una entidad o una base de datos, perdón, compuesta por tablas. Esa base de datos es la base de datos de Moodle, de una aula virtual que estamos por ahí trabajando, estamos montando. Entonces, aquí está Moodle. Resulta que Moodle, ahí está, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este no es. ¿Dónde está? Espero lo apagamos porque este no es. Este se llama Bitnaming. No cargo ahora. Ay, aquí la clave es, espérame a ver. Listo. Entonces, a ver, desplegamos esta base de datos. Caramba, está súper demorado este servidor. Profe, una pregunta. Ese servidor que está creando, o bueno, que ya tiene, ¿ese ya lo indexan los buscadores? No, porque es un servidor local. ¿Y ahí cómo se podría hacer para que lo empiecen a buscar los buscadores, lo indexen? Bueno, primero debo tener un hosting y un dominio. Normalmente los hosting y dominios vienen con esos servicios. A uno le toca pagar como que un poquito más para que le hagan todo eso. ¿Sí? Entonces, Profe, la página de la universidad no tienen el certificado SSL. no. Por eso les aparece que no es seguro. Mm, Miren, por ejemplo, esta tabla. MDL Block. Para resolver la duda del anterior compañero. A ver que nos abra este documento. A ver, a ver, a ver, a ver. Mire, tiene... ¿Cuántos campos tiene? Nomás solo tiene estos 25. No, 25 por fila. Vamos a ver. Que nos muestre 250. A ver cuántos campos tiene. Ah, mire, total de atributos 44. ¿Sí? Y miren aquí todos los que aparecen. 44. De una sola entidad. Ojo, de una sola entidad. ¿Listo? Entonces, muy buena la pregunta del compañero, pero resulta que el límite de los atributos sí ya lo coloca ¿cómo se llama? El administrador de la base de datos, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Marlon, que está que se pregunta. Profe, una pregunta. Señor. ¿Qué diferencia hay entre atributo multivaluado y atributo compuesto? Bueno, vamos a mirar por acá. En la ayuda nos dice a nosotros
¿cierto? Atributo multivalorado y atributo compuesto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podríamos definir esto? Porque prácticamente son lo mismo, prácticamente. ¿Cómo lo podemos diferenciar? El atributo multivalorado es aquel que yo puedo dividirlo en subatributos o en atributos simples. El nombre es un atributo multivalorado. Cuando ya me voy a la parte de atributo compuesto, un ejemplo claro para eso sería el motor de un carro. O sea, va a tener elementos que le ayudan, pero que no son necesariamente del motor para adelantar a eso, o que pueden ser externos. Un ejemplo de un atributo compuesto podría ser un vehículo, ¿cierto? Porque está compuesto por llantas, farolas, chasis, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el motor es un atributo compuesto porque el motor tiene pistones, tiene... ¿Qué más tiene? Solo que me acuerdo que tiene un motor, no me acuerdo qué más. Bielas. ¿Señor? Bielas, tiene Bielas. Tiene válvulas. Ese es un atributo compuesto porque está compuesto de válvulas, bielas. Son como las partes. Como las partes, exacto. Mientras que el multivalorado no necesariamente siempre va a tener eso, porque usted puede tener un solo nombre, el compañero que nos hizo la pregunta, usted puede tener un solo nombre, pero puede tener muchos. Entonces, el multivalorado es cuando usted tiene muchos nombres que serían 2, algunos tienen 3 nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso, que son 2 nombres, pues lo que hago es utilizar un atributo multivalorado para conocer cada uno de esos. ¿Listo? No sé si quede claro esa parte. En parte para mí son lo mismo, en parte, ¿sí? Pero pues hay unas divisiones ahí que nos ayudan a tener en cuenta eso. Profe, en caso de que una persona tenga un solo nombre y uno haya creado 2 campos, ¿hay que dejar uno que no sea obligatorio? Exacto. Normalmente el segundo nombre no es obligatorio. No es obligatorio el nombre, ¿sí? Entonces, yo debo tener en cuenta, incluso también el apellido. Hay personas que solo tienen un apellido de los padres, ¿sí? O solo el apellido de la mamá, solo el apellido del papá. Por X o Y circunstancia no vamos a entrar en controversia del por qué, ¿sí? Entonces, si hay una persona con un solo nombre, yo pretender que puede existir, ¿sí? No sé si hay la opción de 3 apellidos. Conozco la opción de 3 nombres, ¿sí? De 3 nombres sí conozco la opción, pero de 3 apellidos no sé. De pronto en otro país, profe. Ya viéndolo en otro país, puede que sí, puede que lo haya. ¿Bitnami es otro gestor de base de datos? No tanto como ¿O ese gestor, Bitnami? no tanto como gestor, sino es como una especie de compilador para montaje de aulas virtuales, más o menos así. Profe, ¿es atributo multivaluado o multivalorado? Valorado es que arriba Valorado. aparece Valorado. y abajo parece multivaluado. Ay, perdón. Vamos a mirar acá. Ingeniero, ¿usted nos puede facilitar las diapositivas? Creo que ya están en el aula. Si no están en el aula, las subo, porque todo eso también va a quedar ahí. No, digamos que valorados o valuados son sinónimos. Entonces podemos utilizar los dos, ¿vale? O sea, que si usted me dice, me explica como atributo multivalorado, es correcto. Pero si me dice atributo multivaluado, también es correcto, ¿vale? O sea, esa podría ser una pregunta parcial. ¿Cómo se dice multivalorado o valuado o multivaluado? Bueno. Entonces, las dos cosas. Las dos cosas. ¿Listo? Listo, profe. ¿Vale? Que todo tiene que ser al parcial. Pero mire que uno les va ayudando, les va dando tips, les va dando consejos útiles para ese hermoso parcial, para que ustedes lo vayan teniendo en cuenta. ¿Listo? Un parcial de una sola pregunta.
¿Cómo se dice? ¿Multivalorado o multivalorado? Listo, 5 o 0. Pues si ustedes desean, lo hacemos así, mejor para mí. Si va a salir esa pregunta, pues Claro que va a salir. Doy mi palabra en esta fecha, hoy 17 de febrero de 2021, siendo las 10:03, que esa pregunta les sale en el parcial. ¿Listo? lo tengo grabado. Ahí ya ¿Hasta queda grabada. cuándo? Incluso yo tengo grabada aquí la sesión y queda entonces en el canal para aquellos que puedan ir repasando. ¿Listo? Bueno, ¿qué otras preguntas? Preguntas, muchachos, preguntas. Listo, entonces, vamos. Es que me fui y volví en un momentico. Entonces, ¿serían ambas? Es que quedé en esa parte. Y la de multivaluado y multivalorado son sinónimos, no hay problema. Entonces, Puede sí ser servirían ambas, ¿cierto? Sí, Ah, yo listo. puedo hablar de ambas, sin ningún problema. Bueno, entonces, si no hay dudas, no hay preguntas, inquietudes, vamos a mirar algo acá. Ay, no, pero no estamos adelantando el tema, no. No, quieticos ahí. No, vamos a dejar hasta acá. ¿Sí? Hoy avanzamos en este tema, vamos a dejar hasta acá. Entonces, nos veríamos el día lunes. Sí, lunes. Muchachos, pero espéreme por acá. Vamos a detener la grabación.